Es de conocimiento histórico que a la corona española no le interesaba en demasía la región del Río de la Plata con su zona de influencia. Los portugueses, a sabienda de esa falta de interés, aprovecharon esa circunstancia invadiendo y apropiándose de territorios que sin lugar a duda le pertenecían a España por el Tratado de Límites en Tordesillas fijados en el año 1494. Otros territorios que no despertaron el interés de España, por ejemplo, lo que hoy pertenece a Brasil, fueron vendidos por monedas a los portugueses. Y a veces ni eso, ya que dejaron que los lusitanos tomaran a su antojo las tierras que deseaban. La zona del Río de la Plata, con su centro en Buenos Aires, era una ciudad muy pobre, por no llamarla una aldea, cuya segunda fundación la había realizado Juan de Garay, que había bajado por el río desde Asunción del Paraguay. La vida económica de Buenos Aires dependía de la exportación de frutos, productos del país, charque, tasajo, cueros y otros productos derivados de la riqueza ganadera de la zona. Esto era el único producto redituable que había para la corona, ya que en la región no existía ni oro ni plata, a pesar del nombre que llevaba el río, ni tampoco piedras preciosas, ¿no es cierto? Parte de la población de cierta influencia en Buenos Aires vivía muy bien gracias al contrabando, que era una materia de uso, es ilegal, pero de uso corriente en esta ciudad. Otra importancia de la ciudad de Buenos Aires era la recepción de los esclavos, los que eran desembarcados para ser enviados al muy poco tiempo para trabajar en las minas del Alto Perú, salvo algunos pocos que podrían tener la fortuna de ser comprados para ser utilizados como sirvientes en alguna de las familias adineradas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, eh, viendo todo esto, nos preguntamos, ¿cuál fue el verdadero motivo de la creación del Virreinato del Río de la Plata? La respuesta es simple. Fue una cuestión de intereses de España. Las riquezas que estaban en el Virreinato del Perú, que era el más importante de América, del cual dependía la modesta ciudad de Buenos Aires, era el más rico. Desde el Perú salían los barcos hacia Centroamérica y tras cruzar las riquezas por el istmo, pasaban a barcos en el mar del Caribe, que estaba plagado de barcos piratas y de barcos corsarios de los ingleses, por lo que si estos navíos llegaban a su puerto en España sin contratiempos, era una gran fortuna. Las colonias norteamericanas en 1775 se rebelan contra el dominio de Inglaterra y luchan por su independencia. No hay duda sobre el apoyo directo que hizo Francia con tropas a los colonos en su rebelión, ni tampoco el de España, que también apoyó. Y esto lo reconoció el mismo George Washington. En retribución, entre comillas, Inglaterra le devolvió el flaco favor a España, digamos, y comenzó
planificar la ocupación de territorios españoles desprotegidos, para ocupar regiones de la América Española que estaban abandonadas prácticamente por el reino. Los españoles, cuando vieron este peligro, ahí surgió la idea de crear un nuevo virreinato en la región, con la capital en la modesta Buenos Aires, para reafirmar la soberanía del reino. Ahora bien, ¿qué medio se le daría a este nuevo virreinato, prácticamente desprovisto de recursos, para poder tener una cierta autonomía económica? La respuesta fue simple. Las ricas minas del Alto Perú pasarían al nuevo virreinato, a costa de privar de ese importante ingreso a la capital del virreinato del Perú, Lima. Con este nuevo sistema se llevarían las riquezas de Potosí y su región al puerto de Buenos Aires, y allí embarcarían en un mar menos peligroso, con menos piratas y con una mayor posibilidad de llegar a España sin inconvenientes. Por esto que en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, y una de las primeras acciones fue la destrucción de la ciudad de Colonia del Sacramento, hoy ciudad de Colonia en Uruguay, con su emplazamiento defensivo, que había sido fundada por los portugueses en un avance que habían hecho sobre el territorio hoy uruguayo. Las ciudades del nuevo virreinato del Río de la Plata no estaban unidas por una red de caminos fáciles de transitar, y ni siquiera por una identidad cultural entre las ciudades que lo conformaban. Este tema va a traer, años después, diversos problemas, grandes dificultades, con la época de la independencia, ya que cuando se intentó estas provincias transformarlas en una gran nación, pues se originaron luchas internas de gran magnitud que dificultaron que se creara y se consolidara una identidad nacional. Estas ciudades capitales de provincia o estados dependían y le debían una obediencia plena a la ciudad de Buenos Aires, que también manejaba para su propio beneficio los valiosos recursos de la aduana y sus impuestos, que no los compartía con las demás provincias. Una de las difíciles pruebas que pasó el nuevo virreinato fueron las invasiones inglesas en 1806, y luego la segunda y la más importante en 1807. La victoria conseguida en ambas por la heroica lucha de la población contra las tropas británicas concientizaron al pueblo y a los criollos de su poder. En mayo de 1810 se produce en Buenos Aires un intento de independencia, pero los revolucionarios de la ciudad temían una ruptura total con España por la reacción militar que la misma podía llegar a tener. Es por eso que fue una revolución a medias, por así decirlo, ya que recién 6 años después, en Tucumán, recién se proclama la independencia de España. Cabe aclarar que un año antes del Congreso de Tucumán, en 1816, en 1815, en la localidad Arroyo de la China, en la zona del litoral argentino, en la hoy llamada Concepción del Uruguay, representantes de varias provincias se unieron para proclamar su independencia de España total, proponiendo un sistema republicano y federal, no monarquía como se hablaba en Buenos Aires, entre comillas, ¿no? Las provincias fueron Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, Santa Fe, Córdoba y la Banda Oriental.
la que hoy es una república oriental del Uruguay. Lógicamente, Buenos Aires, en donde todavía se manejaba la idea de recrear un sistema monárquico y liberal en la región, con algún noble en desuso de origen europeo, no participó en esta asamblea, sí en la de un año después. Todos estos antecedentes nos van dando respuestas a todas las dificultades que tuvo que enfrentarse San Martín cuando llegó a su patria, para poder concretar y dar inicio a su campaña de liberación de los países del dominio español. La fortuna le comenzó a sonreír a San Martín cuando Juan Martín de Pueyrredón asume como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el nuevo nombre del ex virreinato, quien le promete y cumplió dentro de sus posibilidades con la financiación de la campaña del cruce de los Andes para libertar a Chile. Años más tarde, San Martín sufre la incomprensión de Buenos Aires cuando desde la misma se le solicita, y éste se niega, a reprimir a las provincias del interior en su lucha contra el absolutismo de la capital, diciendo que no iba a desenvainar su espada para usarla contra su mismo pueblo. Por este motivo, Buenos Aires, que era el que manejaba el dinero, le quita su ayuda y debe seguir por su cuenta con los recursos que va consiguiendo. Luego, ya en Perú, para poder culminar con su campaña de liberación de este país, le solicita ayuda a Bolívar en el famoso encuentro de Guayaquil, donde sufre una decepción, pues San Martín en su momento le había brindado ayuda a Bolívar cuando Sucre se lo solicita, pero evidentemente en los planes de Bolívar no había lugar en la historia para los dos juntos, por lo que San Martín, para no ser un obstáculo en la independencia de América, dio un paso al costado y le dejó su lugar al general venezolano. Simón Bolívar, presidente de Colombia y libertador de ese país, ya con la responsabilidad de la República de del Perú, por el retiro de San Martín, se hizo cargo del mismo hasta que el 5 de febrero de 1824 se produce el levantamiento de las tropas colombianas, argentinas, peruanas y chilenas en la fortaleza del Real Felipe, en el puerto del Callao, por falta de comida, ropa, sueldo, en general las malas condiciones, por lo cual se pasaron lamentablemente al bando realista. Bolívar, ante esta situación, concentra sus tropas en la zona norte del Perú, reagrupándose en Huamachuco y en Trujillo, dejando tierra arrasada a su paso hacia el norte, llevándose el ganado, quemando cosechas o cualquier recurso que pudiera servir a los realistas. Esto fue llamado Guerra a la Colombiana en la región. Además, Bolívar le exigió al pueblo peruano, que quedaba así sin recursos de ninguna naturaleza, dinero para pagar el sueldo de los soldados del ejército colombiano. Por otra parte, el ejército real del Perú también sufría serios y graves problemas. Las tropas de refuerzo, que iban a venir con una gran expedición que se estaba organizando en España para eliminar definitivamente la revolución independentista en América, había fracasado. ¿Por qué? La causa fue la sublevación del coronel Rafael del Riego,
en la península, ¿no? Que obligó al monarca español a restablecer en 1820 la constitución liberal que había abolido, que era la de 1812, en contra de la monarquía absoluta, que era el deseo del rey. Esta medida de los liberales españoles de no permitir que el rey regrese a una monarquía absoluta, volviendo a una monarquía constitucional, causó el agrado y el apoyo en el virrey del Perú y en gran parte de sus oficiales. El rey tuvo que aceptar a regañadientes hasta que se pudo librar de los rebeldes liberales. Por otro lado, un jefe militar del Alto Perú, Pedro Antonio de Olañeta, el 22 de enero de 1824, se levantó contra la autoridad del virrey del Perú, José de la Serna, ya que este militar de origen vasco era partidario de la monarquía absolutista y acusó al virrey del Perú de ser uno de los monárquicos liberales y se autoproclamó como defensor de la reciente vuelta del monarca español al absolutismo. Olañeta estaba en la zona del Alto Perú, donde era más fuerte el ejército realista, que vio a sus fuerzas divididas y enfrentadas entre sí, entre monárquicos liberales y monárquicos absolutistas. Olañeta fue nombrado por el rey Fernando VII con el cargo de virrey del Río de la Plata, cuando lo recuperaran, sin saber que Olañeta había fallecido, muerto en acción, unas semanas antes por un oficial español de los realistas liberales, en el combate de Tumusia, al sur de Potosí. Bolívar ya se había puesto en contacto con sus generales en Quito, con su presidente en Colombia, y le había manifestado que la campaña en Perú estaba irremediablemente perdida. Y fue precisamente en ese momento en los que recibe la noticia, que era muy favorable para él, de la rebelión de Olañeta, ya que las fuerzas enemigas se habían dividido en dos. Para esto, en España ya había caído la monarquía constitucional y se había regresado al absolutismo. Y el defensor de la Constitución de 1812, Rafael del Riego, era condenado a morir en la horca y falleció de esa forma. El virrey de la Serna, cuando estalló la revuelta en el Alto Perú de los monárquicos absolutistas, deja de lado la persecución a Bolívar y envía una fuerza de 5.000 hombres para sofocar la rebelión de las tropas realistas, con enfrentamientos que produjeron grandes pérdidas en ambos bandos. La pérdida de un tercio de la fuerza del virrey de la Serna fue aprovechada por Bolívar, lo que contribuyó a darle el triunfo en la batalla de Junín contra las fuerzas del virrey de la Serna al mando de José de Canterac. El ejército realista había comenzado a perder hombres no solo en combate, sino con la deserción y también tenía el problema de que el parque de municiones estaba sin reponer, había una muy baja moral en el ejército realista, y así se preparaba los realistas, los españoles, para su último enfrentamiento en la batalla de Ayacucho, que es la historia que ahora vamos a escuchar. Muchas gracias.